Este programa es presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios. Hola, bienvenidos a Conversando con Emilio. Tenemos una guerra en proceso que ha sido analizada desde muchos puntos de vista. Para hablar de esto, así como sus efectos en países petroleros como Venezuela, tenemos hoy al diputado William Rodríguez. Él es presidente de la Subcomisión de Hidrocarburos de la Asamblea Nacional, es especialista en gerencia de hidrocarburos y también es miembro de la Comisión de Energía y Petróleo de la AN. Diputado, bienvenido. ¿Qué opinión le merece esta guerra entre Ucrania y Rusia? ¿Se justifica este ataque de Rusia a Ucrania? Buenos días, Emilio. Bueno, creo que a todo el que le duela a un ser humano no puede estar de acuerdo con una guerra, ¿no? La guerra genera muchísimo dolor, muchísimo sufrimiento para la población civil y para los familiares y amigos de los soldados que pelean esa guerra. Ahora, negar las razones históricas que tiene Rusia para defender su soberanía es un absurdo. Quienes revisen la historia encontrarán declaraciones incluso muy fuertes desde el 2014 para acá, las más recientes, donde Putin fija claramente la contradicción que se presenta con la OTAN, que pasó de 12 países en el acuerdo inicial a 35, y en una política de ir rodeando a la Unión Soviética anteriormente y ahora a la Federación Rusa, de poner en peligro su seguridad como nación. Estos días leía un artículo muy interesante, alguien que comparaba esa guerra y esa crisis con la crisis de Estados Unidos y los misiles en Cuba. Allí, ¿qué dijo Kissinger? Bueno, que estaba en seguridad, el problema de la seguridad profunda de Estados Unidos. Y es lo mismo técnicamente, a diferencia de hace más de 30 años, de lo que está pasando con Rusia y Ucrania. Allí la intención de Estados Unidos y de la OTAN de construir en Ucrania un arsenal militar que ponga en peligro la seguridad de la Unión Soviética en aquel entonces y ahora de la Federación Rusa o de Rusia, bueno, establece ese llamamiento muy duro que hizo Putin antes de esta antesala y ante esta intervención militar especial, como lo han definido ellos, ¿no? Y él lo ha dicho de manera muy clara, pues su intención no es ocupar ni anexar su Ucrania. Su meta es sencillamente desarmar militarmente a Ucrania para que no sea una amenaza para la seguridad de Rusia. Es algo así como que Venezuela empiece a armarse, ¿no?, con armamento soviético que ponga en peligro la seguridad de Estados Unidos. Estados Unidos lo va a permitir. Entonces, son cosas en las cuales hay un doble rasero o una hipocresía muy grande. Rusia tiene apenas 2 bases militares fuera de su frontera. Estados Unidos tiene cerca de 750 bases militares fuera de su frontera. Estados Unidos tiene armamento nuclear en países vecinos de Rusia, pero la gente lo acepta como que eso fuese normal. Lo que no es normal es que Rusia diga, bueno, yo tengo exactamente el mismo derecho que tiene Estados Unidos de defenderse y de poner fuera de su frontera sus intereses geopolíticos o geoeconómicos o geoestratégicos. El pequeño detalle de esto es que estamos hablando de potencias militares que tienen armamento nuclear y que ponen en peligro, bueno, la existencia de la propia raza humana. Sus consecuencias, bueno, sus consecuencias ya la vemos. Ya los marcadores del crudo hoy establecen que el petróleo está cerca de los $111. Es posible que incluso pase el histórico de precios altos si esta confrontación se prolonga en el tiempo. Va a traer una crisis también agroalimentaria. Como recuerden ustedes, estos dos países son grandes exportadores
también de trigo, de maíz, y las consecuencias ya se están viendo. El problema del gas, el gas ha subido cerca del 50% su costo en Europa, y creo que en términos generales, si me preguntas cuál es el objetivo de Estados Unidos en esta guerra, además de parar el avance económico, político y militar de la Unión Soviética, es sencillamente evitar que se ponga en marcha los grandes gasoductos que se terminaron incluso, que dependen de la licencia que le dé Alemania para que Rusia se convierta en el gran proveedor de gas de toda Europa. Ahora, el gobierno venezolano, específicamente el presidente Maduro, ha dicho que va a apoyar a Rusia en este conflicto, o que la apoya. ¿Cómo pudiera materializarse ese apoyo de Venezuela a Rusia? Bueno, dependerá fundamentalmente de qué necesita Rusia en estas circunstancias nuestras, porque hasta ahora nosotros hemos sido receptores de la ayuda y de la solidaridad y del apoyo de la Unión Soviética en el área militar, que hay una importante inversión en relación a la fuerza aérea nuestra y nuestra capacidad misilística, pero también en el área energética. Recordemos que Rusia tiene grandes inversiones y es un socio importante en varias empresas mixtas del Estado. Pero nosotros pudiéramos apoyar, bueno, no sé si estaremos ahora ya en condiciones de exportar gasolina, por ejemplo, si se presenta una crisis de esa magnitud, porque, bueno, afortunadamente lo que han hecho nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras, que yo denomino nuestras nuevas héroes y heroínas de la patria, ha sido a través de estos consejos productivos de los trabajadores y las trabajadoras, poner en marcha nuestra capacidad refinadora, que está cerca del orden de 1.200.000 barriles, pero estamos produciendo toda la gasolina que necesitan, y tengo la impresión de que vamos a poder exportar combustible. Sí. Ahora, ¿qué efecto, producto de estas sociedades que tiene, hiciste mención, que tiene Venezuela con Rusia, qué efecto puede tener, si alguno, esta guerra en la economía venezolana? Bueno, mira, depende cómo lo mires. Pues. Si la guerra se prolonga en el tiempo y obliga al gobierno de Rusia y a Putin a meter todos los recursos para soportar esa guerra, puede traer que en Venezuela el flujo de inversión de las empresas rusas se postergue o se detenga momentáneamente. Pero hasta ahora no ha sido así. Pero la contraparte es que el precio del petróleo puede rebasar la barrera de los $150. Algunos analistas hablan de llegar hasta $200 el barril, lo cual representa una oportunidad para el esfuerzo que está haciendo Venezuela de incrementar su producción, de llevarla de 1 millón a 2 millones de barriles. Por supuesto que representa también un incentivo para este esfuerzo que está haciendo Venezuela de romper el bloqueo, que muy poca gente sabe. O sea, no es un bloqueo atípico o puntual. Pues nosotros tenemos 522 sanciones contra el país, y de esas sanciones el 60-70% van dirigidas a la industria petrolera y a la capacidad que podamos tener de conseguir financiamiento. Hace más o menos 2 décadas que el petróleo dejó de ser un negocio tecnológico de ingeniería para convertirse en un negocio financiero. De manera tal que cuando Estados Unidos impide que Petróleo de Venezuela pueda conseguir recursos para reactivar sus pozos, para sustituir partes, equipos y piezas, es un golpe muy certero, muy duro, que nuestros ingenieros y nuestras ingenieras, nuestros obreros, nuestros técnicos, nuestras técnicas han ido resolviendo en el campo y haciendo un esfuerzo verdaderamente heroico que la patria en algún momento tendrá que reconocérselo, y han ido resolviendo problemas de ingeniería, problemas de sistemas, problemas de sustitución de partes y piezas, sustitución de químicos, de procesos, de sistemas incluso. Para nosotros representa un golpe duro el bloqueo, pero bueno, así como estábamos buscando y han venido empresas de Qatar, han venido otras empresas chinas, han venido empresas de México, están llegando empresas de Argentina,
el hecho de que el precio del crudo suba sustancialmente también es un incentivo para que estas empresas terminen de llegar. Ahora, por cierto que también dentro de los efectos negativos pudiéramos mencionar es que se ha detenido todos los operadores turísticos de Rusia y de Venezuela que estaban trayendo turistas rusos a Margarita específicamente, y eso estaba generando un movimiento económico en la isla porque son paquetes prepagados, genera empleo. Bueno, eso ha sido suspendido por producto a su vez de la suspensión o las restricciones del espacio aéreo que algunos países han optado contra Rusia, entre ellos la Unión Europea, los Estados Unidos. Bueno, esa es una parte negativa que nos afecta. La otra parte negativa que nos va a afectar es el mercado del trigo y el mercado del maíz. Recordemos que Venezuela no produce trigo, y a los que nos gusta comer pan, vamos a ver también ahí algunas consecuencias. El trigo, creo que Rusia produce cerca de 75 mil millones de toneladas de trigo. Eso es una cosa increíble. Ellos consumen mucho menos de la mitad de eso. Ucrania también es un productor de trigo. O sea, va a haber un efecto en toda la economía, como dicen algunos analistas. Bueno, las sanciones son un boomerang. Son un boomerang porque, está bien, afectas a Rusia, pero en una economía interconectada, globalizada, como está hoy el planeta, todo lo que pasa en un país tiene consecuencias en el resto. Tú has visto la bolsa de valores de Tokio, de Nueva York, las de Europa, perder 4 o 5 puntos, ¿no? El producto de esta crisis tan grande, pues. El pueblo europeo va a tener que pagar el gas 40-50% más caro, mucho más caro. Y bueno, por supuesto que las empresas norteamericanas están interesadas en suplir ese déficit que puede producir esta guerra si se prolonga en el tiempo. Y bueno, transportarlo en buques de licuefacción para Europa va a generar un incremento de alrededor del 50 al 60%. Yo te hago estas preguntas porque mucha gente... Y hay gente que no se ha percatado. Para que Estados Unidos supla parte de la demanda de gas de Europa, tiene que dejar de suplir el gas que le envía a México. Por ejemplo. De manera tal que México puede verse seriamente afectado en esta crisis en el mundo europeo, lo que pudiéramos llamar la Euroasia. Sí. Te decía que yo te hago estas preguntas relacionadas con Venezuela, porque es que mucha gente en el país piensa que esto es una guerra que se lleva en el otro lado del mundo, que incluye países tan lejanos como Rusia y Ucrania, y que no va a tener ningún efecto económico o algún efecto directo en Venezuela. Y es importante pues hacerles ver que sí, que esta guerra sí puede tener efectos en nuestro país. No, es una guerra que tiene efectos en el planeta. O sea, cuando usted ve a Putin, recordarle que en el mes de noviembre lanzaron un misil al espacio que destruyó un satélite de ellos para decirle a la OTAN que estamos en condiciones de destruir todos sus satélites militares. Usted ya se plantea, bueno, ¿a dónde va a ir esta guerra? ¿A dónde puede llegar? Por supuesto que así como Estados Unidos tiene armas nucleares que pueden llegar a Rusia, Rusia debe tener armas nucleares que seguramente pueden llegar a Estados Unidos. Entonces es una preocupación en torno a lo que pudiera ser una escalada superior de este conflicto. Claro. O sea, si la OTAN interviene militarmente con Rusia, yo creo que estamos en la Tercera Guerra Mundial. Si la OTAN se atreve a intervenir militarmente en Ucrania contra Rusia, vamos a ir a una tercera guerra. ¿Están estas regiones de Donetsk y Luhansk en su legítimo derecho a declararse independientes, diputado? Bueno, recuérdate tú que la Unión Soviética se desmembró con procesos similares. Cuando tú revisas la historia de todos los países estos que están en la periferia de Rusia y que la mayoría han ingresado a la OTAN, es la misma historia de estas dos regiones. Incluso cuando revisas la propuesta
de Rusia era fundamentalmente mantener que Ucrania funcionara como una federación y permitiera la autonomía de estos estados que querían separarse. De manera tal que tampoco era la intención de Putin que estos estados se separaran para irse a formar parte de Rusia. Hay que trasladarse en la historia. Lo que pasa es que nosotros, bueno, el poderío mediático de Estados Unidos y de las cadenas del monopolio de la información nos hacen ver que, bueno, toda la agresión es culpa de Rusia. Hay que verle la cara a un país que soporte de que en estos dos países o dos regiones que se separan, donde hay casi 9 millones de rusos y la lengua que se habla es rusa, bueno, permitir que te agredan, que te los bombardeen, que te los masacren, no de ahora, eso tiene casi 6, 7 años sucediendo. Hay que ver la paciencia a una potencia militar y económica como Rusia de soportar eso durante tanto tiempo y advertirlo y decirlo. Putin en el 2014, en una rueda de prensa muy dura, le dijo a la OTAN: ustedes están haciendo estas cosas porque ustedes se creen en derecho de poner bases militares, bases misilísticas, y creen que Rusia no tiene el mismo derecho que ustedes. Vamos a ir a un corte de publicidad, diputado, y al regreso yo le hacía también estas preguntas de cuándo una región puede declararse independiente, porque uno siempre trata de asociar todas esas cosas que pasan en el mundo con Venezuela. Yo recuerdo cuando yo estaba pequeño, yo no sé si eso, porque yo estaba pequeño y no tenía hace algunos días atrás, no tenía la capacidad política de analizar si era una amenaza real. Se hablaba del Zulia, ¿no? Que el Zulia quería declararse región independiente. Entonces, cuando una región tiene la facultad, la potestad, el derecho de declararse independiente. Vamos a ir a un corte de publicidad y al regreso más de Conversando con Emilio, hoy con el diputado William Rodríguez. Él es presidente de la Subcomisión de Hidrocarburos de la AN, también es miembro de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional. Y también vamos a hablar del PPT, como ustedes pueden ver, es el Partido Patria para Todos. Ahí se está hablando de una revolución dentro del partido. Ese tema también lo vamos a tocar al regreso. Ya venimos. A pesar de la crisis, el diario La Voz cumple su compromiso de informar con imparcialidad y valentía. El impreso, la versión digital y nuestras redes sociales te conectan oportunamente con el acontecer nacional e internacional. Diario La Voz, un periódico para la Venezuela de hoy. Diario La Voz, un suceso nacional. Estamos de regreso conversando con Emilio, hoy con el diputado William Rodríguez. Él es presidente de la Subcomisión de Hidrocarburos de la Asamblea Nacional, también es miembro de la Comisión de Energía y Petróleo de la AN. Y dejamos una pregunta al aire. Pregunta, una curvita ahí, pues, pero yo recuerdo, William, yo no sé si tú lo recuerdas, pues se hablaba de que el Zulia iba a declararse independiente. Y la pregunta viene, bueno, ¿cuándo tiene un estado, una región, la potestad de declararse independiente, declararse estado soberano? ¿Puede eso pasar en Venezuela? Yo lo veo muy difícil, pues. En primer lugar porque nuestra constitución es muy amplia en relación a la distribución de poderes, ¿no? Tenemos una sola fuerza armada. Ahí pudiéramos decir que hay un gobierno federativo, pues los gobernadores forman parte de este equipo, los alcaldes. Y creo que eso, que puede ser un sentimiento en algún sector muy reducido, hoy en día yo no escucho hablar de eso. Y mira que vengo del Zulia, vengo en esto que hemos llamado la rebelión de las bases, vengo de hacer la asamblea en el estado Zulia, por cierto, en Tijuana. Ya vamos a hablar de eso. Centro, ¿no? Y no siento eso como un planteamiento hoy en día. Ok, ya vamos a hablar de eso. Para finalizar este tema de la guerra y los efectos del petróleo, ¿puede esta situación de prolongarse tener un efecto en la producción de gasolina en el país? O sea, todos lamentamos esa situación que se vivió en Venezuela con el tema de la gasolina, colas, bueno, en el interior de la República de 2 y 3 días para poder surtir, una cuestión verdaderamente dramática que nos afectó muchísimo. ¿Esta guerra pudiera generar algo de eso nuevamente? No, ese efecto no, porque nosotros no dependemos
ni tecnológica ni de suministro ni de Europa ni de Rusia para mantener operativa nuestra industria petrolera. Rusia nos dio un gran apoyo desde el punto de vista de inversión en los proyectos que tenemos en la faja petrolífera del Orinoco y en el lago de Maracaibo, pero no dependemos tecnológicamente de ellos ni de suministro, de manera tal que en nuestra producción de gasolina depende hoy de la capacidad que tengamos nosotros de producir crudo para nuestra refinería. Acuérdate ustedes que uno de los daños que nos hizo la gestión de Rafael Ramírez fue que abandonamos los campos tradicionales nuestros y ninguna refinería nuestra está en condiciones de refinar crudo pesado, a excepción de la ampliación de la refinería de Puerto La Cruz, que se iba a duplicar su capacidad. Hicimos una ampliación para procesar crudo pesado en el orden de los 170.000 barriles. Compramos el 100% del equipamiento de esa ampliación. Poca gente sabe que esa tecnología que se está usando ahí es tecnología venezolana, patentada por venezolanos, por el INTEBET nuestro. Y tenemos el 100% del equipamiento de esa refinería aquí. Hemos avanzado en casi un 70% de su construcción, pero nos falta un 30% para culminar esa ampliación y en el orden de 2.000, 3.000 millones de dólares que necesitamos. Hiciste mención de que estuviste en el Zulia, ahora quiero sí entrarle al tema del partido Patria para Todos, la rebelión de las bases, hiciste mención. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que está pasando en el PPT? Bueno, hay que hacer un poquito de historia. Nosotros en el 2020 fuimos al TCJ pidiendo el nombramiento de una junta ad hoc porque el secretario general nuestro en ese entonces, Rafael Uzcategui, tenía 6 meses sin reunir los órganos de dirección, estaba violando nuestros estatutos, quería ir solo en las elecciones a diputados, fundamentalmente en un plan que él tenía para ser candidato presidencial en el 2024. Y bueno, ellos creyeron en las voces de la oposición que creía que aquí se iban a adelantar las elecciones presidenciales. Eso produjo una crisis muy grande en el PPT. Fuimos un grupo de cuadros, cerca de 9 miembros fundadores y otros al TCJ, y se nombró una junta ad hoc que el TCJ le dio un mandato muy claro. Le dijo del 20 de agosto del 2020 al 20 de agosto de 2021, que es el plazo que le fijó la sentencia, a esta junta ad hoc. Nombró presidenta Ilenia Medina de esa junta, la propusimos nosotros en el recurso de amparo que introducimos, y le dijo, ustedes tienen un año para reestructurar los órganos de dirección del PPT, para actualizar los estatutos del PPT a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para recuperar los bienes nacionales, entre las principales cosas que le ordenó el TCJ. Bueno, pasó ese año y esta junta ad hoc no hizo absolutamente ninguna de estas cosas. Técnicamente, como conocen bien los abogados, esa junta ad hoc entró en desacato. Sin embargo, ellos han pretendido extender la vigencia de la junta ad hoc como una continuidad administrativa, como pasa en los sindicatos o en un consejo comunal o en la junta directiva de alguna organización gremial. Eso no es posible porque ellos no son electos, son nombrados por el TCJ y el TCJ le dio un plazo. De manera tal que nosotros, la situación del PPT hoy es una situación, desde el punto de vista jurídico, muy subgéneris. Estamos sin dirección nacional y sin junta ad hoc, técnicamente. ¿Cómo se corrige eso? Bueno, en lo que nosotros denominamos la rebelión de las bases, pues, en una pretensión verdaderamente absurda, tanto desde el punto de vista del uso del castellano o del uso legal. Ilenia Medina ha pretendido expulsar a 4 diputados de la Asamblea Nacional, que además es una cosa ilógica y irracional, que ni siquiera durante la Cuarta República tuviste que un partido se diera el gusto de votar a 4 diputados. Nosotros tenemos 16 diputados en la Asamblea Nacional. Y utilizando un término que desde el punto de vista del castellano, bueno, es una cantinflada, como le decimos nosotros, pues ella dice que nosotros estamos autoexcluidos. O sea, yo me puedo ahorita parar de aquí de esta entrevista porque me molesto contigo y me voy, entonces me autoexcluyo de la entrevista, pero es una decisión mía personal. Tú no me puedes autoexcluir. Sí, yo no te puedo autoexcluir, yo te estaría votando, que es otra cosa. Puedes expulsarte, mira, te vas, no estoy... Sí, pero la autoexclusión, por supuesto, tiene que venir de la parte afectada. Claro, es una decisión personal, individual.
Entonces, como nuestros estatutos no establecen un mecanismo para votar un militante, no está en nuestro código de ética, tiene un procedimiento para votar. Ella alega este absurdo desde el punto de vista del castellano, que es la autoexclusión. En ese momento, bueno, nuestras bases se rebelaron y están haciendo lo que establecen nuestros estatutos. ¿Qué establecen nuestros estatutos? Que nuestras asambleas municipales nombran la dirección municipal en el municipio, pero esa asamblea municipal escoge 5 delegados para la asamblea regional. Es decir, nuestra elección de la dirección regional en el estado Miranda, por ejemplo, la hacemos después que los municipios hayan hecho sus asambleas, se nombren sus direcciones y escojan los delegados para la asamblea regional. Y en esa asamblea regional se nombra la dirección regional del partido. Es decir, quién es el secretario general en el estado, quién es el secretario de organización, quién es el de finanzas y toda esa estructura. Pero en esa asamblea regional también se escogen los delegados que van a la asamblea nacional. Es decir, nuestro sistema electoral mezcla la votación directa y protagónica en la asamblea municipal, una elección de segundo grado en la asamblea regional y una elección de tercer grado en la asamblea nacional. Eso es lo que manda el TCJ a decir, mira, adapten eso a la Constitución, porque realmente es un mecanismo bien complejo. Pero ¿qué estamos haciendo? Aplicar nuestros estatutos que están vigentes. Se hicieron las asambleas municipales y se están haciendo las asambleas regionales. Ya hemos hecho la de Lara, la de Carabobo, la de Mérida y la del Zulia. Y el 12 estamos haciendo la del Táchira. El 19 estamos haciendo la de Guárico. El 20 estamos haciendo... ¿Qué se decide en esa asamblea? Se nombra la dirección regional del partido y se escogen los delegados para la Asamblea Nacional. Es decir, cuando tengamos 2 estados, que es lo que establece la ley de partidos políticos, que tú tienes que existir como estado, como partido político en 2 estados para ser partido nacional, vamos a convocar. ¿Esas autoridades se están escogiendo por consenso? ¿O bueno, hay una elección? Hay elección. Normalmente... ¿Quiénes participan? Participan los delegados. En las elecciones municipales, si el PPT en Guarena tiene 100 militantes, esos 100 militantes votan. 100 militantes registrados, bueno, hay un registro. Conocido. Ese es un problema que tiene el PPT. El PPT por una concepción media clandestina no tiene un registro actualizado de sus militantes. Pero bueno, en el PPT es un partido de cuadros, un partido de poca gente, todo el mundo se conoce. O sea, tú no puedes aparecer diciendo yo soy militante del PPT, porque los compañeros de aquí de Guarena van a decir, ¿desde cuándo? Además, para tú ser militante del PPT, tienes que pedirle la militancia al órgano del partido cercano de tu trabajo, de donde tú vives. Es decir, la persona que quiera ser militante le tiene que decir al del municipio, mira, aquí está mi carta donde yo solicito ser militante. Y esa instancia discute y aprueba tu militancia. ¿Qué se aspira entonces? Aspiramos legalizar. ¿Cuándo se puedan haber hecho todas estas asambleas en las regiones y legalizar el partido? Nosotros aspiramos antes del primer semestre del año haber culminado este proceso y realizar nuestra Asamblea Nacional para legalizar y legitimar el partido. ¿Cuál es la diferencia que tenemos con la compañera Ilenia? Que ella no quiere contarse. Ella tiene miedo a contarse. La única forma de que ella sea secretaria general es que nos expulse como pretende, porque ella sabe que no tiene la mayoría. Ella sabe que la mayoría de este partido no está de acuerdo con que ella sea la persona que dirija esta organización política, que es un instrumento de lucha, que tiene una herencia revolucionaria importante y que cree profundamente en la construcción del consenso para construir la política. Y además, nosotros no queremos que ella quede fuera, ni los que están con ella, que es una parte muy pequeña del partido, quede fuera del partido. Además, queremos que quede en la dirección porque nosotros generamos política en base a la diversidad y a la construcción del consenso. Bueno, muchísimas gracias, diputado William Rodríguez. ¿Algunas palabras finales para despedirnos? Bueno, mira, en primer lugar quiero decirle a la población venezolana que tenga tranquilidad de que nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras están trabajando para aumentar la producción de petróleo de Venezuela, para garantizar el suministro de gasolina y de diésel en el país, y yo soy optimista de que podemos alcanzar la meta de los 2 millones de barriles. Y en segundo lugar, que cuenten que el PPT va a seguir siendo un partido revolucionario, un instrumento de lucha al servicio de las grandes transformaciones que necesita este país. Muchísimas gracias, diputado William Rodríguez, y a aquellas personas que se conectaron tardíamente, les recuerdo que en su buscador, Conversando con Emilio, ustedes colocan Conversando con Emilio y los lleva a esta entrevista del diputado William Rodríguez y todas las demás que hemos hecho. Así que con esas palabras nos despedimos.
Hasta una próxima oportunidad que estaremos conversando con Emilio. Chao, chao. Este programa fue presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios.